Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hoy día es día jueves de Lo quiero, lo necesito, porque sabemos en nuestra mesa de noticias que la economía es muy importante, que todo vaivén que ocurre en ese tema afecta de alguna manera. A veces se habla de cifras macroeconómicas, la gente dice, bueno, en realidad ¿qué me puede afectar? Siempre afecta al bolsillo, a los destinatarios finales, y bueno, hay varias novedades al respecto. Hace algún tiempo ya está andando la ley 40 horas, también vino hace poco el alza del salario mínimo también, y eso ha hecho que muchos tengan alguna incertidumbre, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Para conversar de todo esto, para también ir tomándole el pulso al trabajo que se está haciendo, el día de ayer, por ejemplo, lo leíamos en Diario El Sur, se entregó el hiper de este semestre, y claro que por supuesto la confianza de los empresarios ha ido bajando. Para conversar de todo esto es que tenemos al Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región del Biobío, Javier Sepúlveda. ¿Cómo está, Seremi? Muy bienvenido. Buenos días, Seremi. Buenos días a ambas, muchas gracias por el espacio. Seremi, ahí yo le preguntaba respecto de estas novedades y estos también varias iniciativas, varias normativas que se han ido aplicando. Está la ley 40 horas, está también todo lo que tiene que ver con el salario mínimo. ¿Cómo usted lo ha ido percibiendo? Porque usted se reúne con gremios, se reúne con trabajadores. El salario mínimo sí o sí es una buena noticia, pero por supuesto que para quienes dan empleo, de repente, se conviven como dos sensaciones. El salario mínimo tiene que ir aumentando, sobre todo por el alza de la vida, pero cuesta llegar a fin de mes para pagar sueldos también a los pequeñas y medianas empresarios. Esas siempre son preocupaciones del sector empresarial, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, pero fíjate que nosotros somos un gobierno que creemos que es absolutamente compatible los avances sociales en materia de mejor calidad de vida para las personas, junto con una política de reactivación económica, una política pro crecimiento y empleo. En cada una de las iniciativas que tú me has comentado, nosotros hemos sido muy responsables para que sean transformaciones graduales y progresivas, de manera de que no afecten la normal operación de las empresas de menor tamaño. En el caso de las 40 horas, la legislación vigente establece un aumento progresivo y gradual de ellas, y de hecho la legislación establece criterios diferenciados o un tratamiento especial para aquellas empresas que no tengan la naturaleza de su giro que permite un aumento así tan brusco. No sé, por ejemplo, los guardias, ciertos servicios de vigilancia, o el sector turístico, ¿verdad? Que hay temporadas en donde es más intenso el trabajo. Entonces, la legislación contempla esas excepciones y les permite a las empresas de esos sectores económicos tener la flexibilidad necesaria para que se mantengan operativas. En el caso del salario mínimo, nosotros como gobierno creamos algo que no existía en Chile, que es un subsidio al salario mínimo para la pequeña empresa, para la micro, pequeña y mediana empresa. Antes, desde el 90 a la fecha, se aumentó el salario mínimo más o menos unas 40 ocasiones. Nunca hubo ningún apoyo concreto a las pymes. Nosotros desde el 2022 estamos entregando un subsidio directo a la pyme, al bolsillo de la pyme. No es un subsidio para el trabajador, es un bolsillo para la pyme que tiene trabajadores con salario mínimo y que le permite absorber este aumento al salario mínimo. En la región del Biobío son un poco más de 12.000 las empresas de menor tamaño que están recibiendo este subsidio, por un monto total que ha significado un desembolso fiscal de cercano a los 13.000 millones de pesos en la región del Biobío, y eso ha permitido que estos empleos no se destruyan, ¿no? Muy por el contrario, ha permitido que la pyme tenga un soporte para mantener ese trabajo. ¿Han ido postulando ahí, perdón Leslie, han ido postulando las pequeñas y medianas empresas? Ese proceso ya ocurrió. Lo que pasa es que nosotros empezamos el 2022 con la entrega de este subsidio, que era la primera vez que lo hacíamos en Chile. Obviamente, como es la primera vez, siempre puede ser perfeccionado, y eso se hizo en su momento. A fines del 2022, inicio del 2023, hubo un proceso de conversación muy intensa con los gremios y las confederaciones de empresas de menor tamaño, que representan a varios gremios de acá del Biobío también. Y entonces el subsidio actual tiene un esquema que diferencia por tamaño de empresa y diferencia también por monto del salario. Y el proceso de postulación cerró el primer semestre de 2023. Entonces, desde ahí a la fecha se ha estado entregando ese subsidio a las empresas que postularon en aquella ocasión, y este subsidio se entrega hasta el año 2025. Entonces, si tú cuentas, desde el 2022 hasta el 2025 que vamos a entregar el subsidio, son 3 años continuos en donde vamos a estar apoyando a las pymes. Ahí, Seremi, esta acción que han estado haciendo de todas formas como gobierno, ¿qué pasa? Que quizás de todas formas, cuando conocemos el hiper, que
el índice de percepción empresarial regional acá del Biobío, finalmente igual hoy día esto baja. ¿Y por qué baja? ¿Cuáles son los motivos que entregan en el informe? Es básicamente el tema del aumento del salario mínimo y las 40 horas laborales, dos leyes que en el fondo indican que lo que ellos dicen va a disminuir la productividad en el caso de lo que se señala desde el sector empresarial, y que también en el fondo van a aumentar también los costos, los insumos, eso sin contar también, por ejemplo, el tema también que ha salido la última semana del aumento también de la tarifa eléctrica. ¿Qué pasa entonces? Que finalmente esta ayuda, que este subsidio también al sueldo mínimo, pero aún así la percepción empresarial entonces es de que estas mismas normativas que en el fondo ayudan, pero para ellos en el fondo los complican. Sí, el IPER, construido por la CPC, por la Cámara de Producción y Comercio del Biobío, es un índice de percepción de un grupo de aproximadamente 130 a 150 empresas del Biobío, que son empresas grandes, medianas y grandes. ¿Ya? De hecho, el grueso de ese grupo no recibe estos beneficios que te estoy comentando porque están focalizados a la empresa de menor tamaño. Y evidentemente, al ser un índice de percepción, lo que te muestra es qué está pensando el empresariado y los gerentes de la región del Biobío respecto de lo que se viene. Y ahí el trabajo nuestro es decirle con claridad que nosotros como gobierno tenemos muy claro que necesitamos políticas pro crecimiento y pro empleo, pero también darle a entender de que eso no significa que vamos a retroceder en estas otras transformaciones sociales que nosotros queremos impulsar, como lo que es el salario mínimo, lo que son las 40 horas, tenemos temas pendientes como las pensiones. Entonces, en general, la discusión que se dio en la presentación de ese índice de percepción empresarial se focalizó principalmente en que hay temas de discusión política y social que no han cerrado, y eso es lo que te genera cierta preocupación en el mundo empresarial. Por ejemplo, no ha cerrado, todavía no concluye la discusión política social respecto de las pensiones, respecto del pacto fiscal, sistema tributario, y eso obviamente en el mundo empresarial te genera un cierto nivel de incertidumbre, de preocupación, ¿verdad?, de alerta, que te retrasa o te detiene algunas decisiones de inversión, por ejemplo. Y ahí está el foco de esa discusión. Pero en ese mismo encuesta que ellos hacen de percepción, muchas de las empresas, yo diría que un tercio de esas empresas dicen que ya asumieron las 40 horas, anticiparon y están internalizando todo eso de manera óptima. Bueno, las empresas más grandes, para ellos es un tanto más fácil. Se ha dicho también por parte de expertos que asumir las 40 horas para una empresa de mayor tamaño, la verdad es que hay fórmulas para hacer. Si son las complicadas son las empresas de menor tamaño, las pymes. Además que no tienen, en general las grandes empresas no tienen trabajadores con salario mínimo, muy poco. Seremi, y ahí la conversación es muy distinta. Hay una palabra que se usa mucho ahora, está muy de moda, que es el dolor. Los dolores que tienen porque a usted le toca conversar de tú a tú de manera transversal con el grande, con el que tiene, no sé, muchos empleos, con otro que es pequeño, que quizás también genera mucho empleo, pero 2 o 3 puestos de trabajo. Las necesidades y hoy día las preocupaciones de ambos grupos, que son muy importantes para la economía, ¿son similares? ¿Usted lo nota ahí en esa conversación? Ocurre lo mismo que las diferencias de clase social que uno observa en las familias, en los hogares. Exactamente lo mismo. Hay un grupo que concentra el poder económico, por decirlo así, que son las grandes empresas transnacionales, no solo nacionales, que tienen un encadenamiento productivo con cientos de micros, pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas tienen dolores respecto de la relación comercial con esas grandes empresas. No se respeta, por ejemplo, el pago a los 30 días, hay una toma de decisiones que es arbitraria, de repente te ponen el pie encima, esos dolores están permanentemente. Y obviamente nosotros como gobierno lo que necesitamos es diseñar políticas públicas para fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa, para que tenga mejores estándares, mejores gestión, mejores procesos, de manera que tenga una capacidad de negociación y no depender de un par de grandes mandantes, como se le dice. Y no solo eso, también nosotros como gobierno estamos impulsando una política proindustrial que lo que hace es darle un reimpulso o fortalecer la industria más tradicional, pero con un foco en la modernización, ¿verdad? Muchas veces la persona puede pensar que la industria de hace 50 años quedó obsoleta, pero eso no es así, ¿eh? Nosotros creemos que la industria del acero tiene mucho futuro. Hoy día hay que transitar hacia el acero verde, ¿verdad? Que no deje huella de carbono, así como la industria portuaria, la industria petroquímica, la industria forestal también tiene mucho futuro y la industria pesquera también. Pero eso tiene que avanzar de manera equilibrada. Entonces, así como tú tienes hogares que
se levantan súper temprano, trabajan todo el día, pero aún así les falta para llegar a fin de mes. También tienes pymes que hacen mucho esfuerzo, pero que dependen de grandes empresas que no muchas veces respetan las condiciones comerciales más adecuadas. Ahí, en torno al desarrollo industrial, bueno, está esta mesa, Acuerdo Biobío, que la semana pasada, claro, se reúne, presentaron un borrador también, están conversando. Las partes estaban bastante contentas de que se generara esta instancia, estaban bastante optimistas de que finalmente generara esta conversación. Lo planteo porque en general en distintos temas siempre a veces se crea una mesa y uno dice, bueno, una mesa, otra mesa, así es que pareciera que las mesas no necesariamente... Mueblistas, dice la gente. No pasa, no llegamos a qué buen término, pero al menos los participantes, tanto del lado de los trabajadores también como del lado también empresarial, estaban optimistas en generar estos como también acuerdos y también justo coincidió con la entrega del rompehielos Almirante Biel, donde en el fondo se plantea, bueno, podemos a lo mejor reactivar la industria también entre nosotros mismos, relacionándonos. ¿Cómo va avanzando eso, por ejemplo, en el tema del borrador que se entregó también? ¿Qué propuestas concretas están avanzando? ¿Van cumpliéndose los plazos también? Sí, este es un espacio de trabajo tripartito donde participan representantes del mundo sindical de los sectores industriales del Biobío, participa también el empresariado, la CPC es parte de aquello, y nosotros como gobierno, también el gobierno regional y la academia, y este espacio lo que busca es generar un acuerdo de fortalecimiento de la industria del Biobío que va a contener una cantidad específica de acciones o iniciativas. Esas iniciativas pueden ser iniciativas de inversión, iniciativas normativas, etcétera, que entre todos nos vamos a comprometer a empujar. Obviamente va a tener distintos horizontes de tiempo, algunas son de más largo aliento, otras de más inmediata, van a haber responsables, metas, plazos que tenemos que cumplir, pero que el objetivo principal o esa imagen objetivo que queremos para la región es que la industria que ya tenemos en el Biobío, que tiene cierta capacidad de producción manufacturera, tenemos universidades con una capacidad de generación de conocimiento, todo eso se encadene o se ancle a otros sectores económicos que están dinamizando la economía nacional, como lo es, por ejemplo, el litio en el norte o el hidrógeno verde en el sur, u otros sectores económicos nuevos como la infraestructura digital, por ejemplo. Entonces nosotros hoy día tenemos esa capacidad para anclarnos a esas nuevas industrias que se están desarrollando. ¿En qué sentido? Para ser más concreto y pedagógico. Por ejemplo, en el sur, en Magallanes, se tienen que construir cientos o incluso miles de torres eólicas para la producción de hidrógeno verde. Bueno, esas partes y componentes de las torres eólicas se podrían construir perfectamente en la región del Biobío. Y también empresas del Biobío puedan prestar servicios especializados y sofisticados a esa nueva industria. Eso ya ocurre en el Biobío. Nosotros tenemos empresas del Biobío que están prestando distintos servicios especializados a la industria de minería del cobre, por ejemplo, en el norte, o servicios afuera, en Colombia, en Perú, servicios de distinta índole que tienen un cierto grado de sofisticación. Eso es lo que nosotros queremos, que eso que ya existe en el Biobío crezca y se vaya encadenando hacia afuera, hacia otras regiones y hacia el resto del mundo. Estamos conversando con el Seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, con quien estamos profundizando y abordando cómo estas nuevas normativas, estos bordes legales también muy orientados al trabajo, van dándole una nueva cara, se van ajustando también procesos. Y en ese aspecto, Seremi, mucho se habla, tanto los medianos, los pequeños, los grandes también, hablan de la inversión, de cómo hacer más atractivos ciertos lugares. Hoy día usted dice, el Biobío tiene la capacidad, tanto desde la perspectiva del conocimiento como también de sectores productivos. Tenemos un cordón industrial que en algún momento se vio un poco ahí en vilo con esto de Huachipato, pero ¿cómo se está incentivando para que justamente las grandes inversiones miren el Biobío? Mira, por lo general, en una economía de mercado como la nuestra, así como tan abierta al mundo, lo que ocurre es que es el privado quien va llevando la inversión adelante, ¿verdad? El Estado como tal mantuvo por mucho tiempo un rol como tras bambalinas, poniendo ciertas condiciones habilitantes, subsidiando por aquí y por allá, ¿verdad? Y nosotros creemos que el rol del Estado tiene que ser mucho más agresivo en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hemos hecho varias cosas. Primero, empezamos a mirar el tema de lo que la gente le dice permisos sectoriales o tramitología, ¿ya? Hoy día tenemos una estructura institucional que da mucha
incerteza o incertidumbre a los titulares de inversión porque los plazos son muy amplios, los trámites y los permisos son muy complejos de obtener. Estamos trabajando en ello. Hay un proyecto de ley que ingresó al Ministerio de Economía al Congreso para agilizar el sistema de permisos sectoriales, hacerlo mucho más rápido, de manera que los plazos sean más cortos. ¿Ya? Es un avance grande y el mundo empresarial así lo ha reconocido. Pero también nosotros estamos creando una agencia de financiamiento para el desarrollo que es algo así como un Banco Nacional de Desarrollo que en Chile no existe. Entonces, la gente que nos está escuchando probablemente no sepa qué es eso, ¿verdad? No se imagina lo que es, porque en Chile no existe, en otros países existe, en la mayoría de los países desarrollados existe. ¿Qué hace un Banco Nacional de Desarrollo? ¿Y qué va a hacer esta agencia de financiamiento para el desarrollo en Chile que estamos creando con un proyecto de ley? Va a tomar recursos, por ejemplo, que provienen de las rentas del litio y los va a canalizar hacia iniciativas de inversión productiva que tengan un carácter estratégico para el país. ¿Ya? Entonces, tenemos que transitar hacia la carbono neutralidad. Entonces, toda iniciativa de inversión que nos ayude a dejar atrás las fuentes fósiles de energía, iniciativas de inversión que nos ayuden a ser resilientes con el recurso hídrico, a una gestión adecuada de los recursos, a crear nuevos productos con mayor valor, etcétera, esas iniciativas de inversión se van a financiar con esta agencia de financiamiento al desarrollo. Y esas iniciativas de inversión habitualmente son de alto riesgo, por lo tanto, cuando van al sistema bancario tradicional a pedir un crédito de inversión, no lo encuentran ese financiamiento o lo encuentran parcialmente. Entonces, esta agencia de financiamiento va a asumir ese riesgo en conjunto con ese inversionista privado y de esa forma, entonces, vamos a ir viendo cómo la inversión se va a ir potenciando. Y en el corto plazo lo que estamos haciendo es lo que se llama Gabinete de Procrecimiento y Empleo, en donde hablamos con los titulares de un proyecto, le decimos cuáles son sus trabas, en qué servicio público está la traba, vamos donde ese servicio público y le pedimos que lo agilice. ¿Ya? Ese es un trabajo muy de escritorio, muy fino, ¿verdad? Que la gente dice, ¿y por qué no se hacía antes? Bueno, lamentablemente no se hacía. Cada servicio público trabaja por su cuenta, por su parcela, hay procesos que no están digitalizados, carpetas que andan en el escritorio a papel, si se va el funcionario de vacaciones queda esa carpeta ahí en el escritorio y la gente dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, lamentablemente ocurre y tenemos que hacernos cargo de eso, por eso estamos creando un sistema unificado de permisos sectoriales. Seremi, lo voy a sacar un poco de esta conversación porque igual se cumplió ya un mes desde los sistemas frontales que la verdad fueron bastante complejos acá en la región del Biobío porque se extendieron además por muchos días. ¿En qué está también la entrega de las ayudas? Había una situación en la provincia de Arauco donde mucho sector comercial había estado básicamente afectado por las inundaciones. ¿Cómo va eso también de la recuperación? Sí. Porque además, por ejemplo, en el caso de Curanilahue, muchas personas se inundaron más de una oportunidad también porque fue bastante intenso también lo que sucedió en junio. Sí, nosotros desde el 14 de junio estamos realizando un catastro de afectación productiva, se llama eso, en donde recogemos caso por caso la información de las empresas formales afectadas con el frente climático. Ese proceso concluyó la semana pasada. Hoy día estamos en el proceso de discusión del presupuesto. Eso se hace entre el Ministerio de Economía y la Dirección de Presupuesto. Pero por el momento lo que tenemos es en los datos un poco más de 500 empresas formales de la región del Biobío, concentrados fuertemente, como tú dices, bien en Curanilahue, en Los Ángeles, en Lota, que la feria de Lota se inundó también, y en Arauco y otras comunas en menor medida, que son empresas que perdieron parte de su mercadería, su infraestructura, su equipamiento. Las pérdidas se están hoy día evaluando en un poco más de 2.000 millones de pesos, y lo que nosotros estamos proponiendo al Ministerio de Hacienda para que autorice el presupuesto, ¿verdad?, es un subsidio de emergencia a través de Cercotec. Esa experiencia nosotros ya la tenemos, la hemos hecho con los incendios forestales del 2023 y con las inundaciones del 2023, donde ahí estuvimos apoyando a cientos de empresas afectadas con subsidios de inversión que van dirigidos solo a las empresas que son parte de este catastro. Por eso nos demoramos mucho en hacer este catastro, casi un mes, porque tenemos que llegar a todas partes. Muchas pymes están como un poco desconectadas de la institucionalidad pública, entonces no se informan de manera oportuna de lo que estamos haciendo. Así que en eso estamos. Nosotros esperamos estar prontamente dando anuncios más oficiales respecto de cuáles van a ser esos plazos, cuáles van a ser los montos de esos subsidios, pero la experiencia que tenemos es la que ya les comentaba. En 2 ocasiones nuestro gobierno ha apoyado a las pymes del Biobío a través de subsidios Cercotec y a través de subsidios Corfo para aquellas empresas que son un poco más grandes y que necesitan más fuerza para poder reinsertarse en la economía. Seremi, yo también lo quiero llevar a otro tema porque ya el tiempo nos está premiando y queríamos sacarle el jugo, obviamente. Está bien. Terminó por lo menos, o sea,
En el papel oficialmente terminó el censo, el proceso, era hasta fines de junio, pero de alguna forma también el INE ha seguido haciendo trabajo, sobre todo en las comunas que todavía no registran, principalmente en la región metropolitana. ¿Cuál es el balance que hace usted, sobre todo acá en la zona en donde por lo menos los porcentajes se fueron alcanzando rápidamente? Pareciera que por lo menos la organización y el despliegue fue bien productivo ahí, interesante. La región del Biobío se portó súper bien en el censo. Los 3 meses que nosotros estuvimos desplegados, tuvimos muy buena recepción, no tuvimos casos complejos como se vieron en otras partes, ¿verdad? Desplegamos el 100% del territorio con los censistas, censamos más de 650.000 viviendas y ya cerramos el censo presencial en todas las comunas del Biobío. De hecho, Biobío y Ñuble son las únicas regiones en donde se cerró al 100% el censo presencial, ¿ya? ¿Y qué queda por ahora? Ese grupo bien mínimo de personas que no pudieron responder por distintas situaciones. Algunas son de rechazo literalmente, pero otras son porque nunca se encontraron en la vivienda, trabajan todo el tiempo fuera de la casa, o a lo mejor casos donde no había un adulto mayor un adulto mayor de 18 años para responder. Alguna complicación hubo, pero es un caso muy pequeño de hogares que no lograron incorporarse al censo, y entonces el llamado que nosotros hacemos es a ingresar a la página www.censo2024.cl o llamar al Fono Censo, que es el 1525, y ahí se pueden autocensar. Usted llama al 1525 y le van a indicar los pasos a seguir para censarse, ¿ya? Pero de todas formas, siempre hay que aclarar, nunca un censo en Chile llegaba al 100% de la población. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea el mínimo posible el porcentaje de gente que quede fuera del censo. Ahí, Seremi, siguen estando, porque INE anunció este sistema de módulos en las comunas donde iban a estar, ¿siguen estando o no? No, eso estuvo disponible hasta el 30 de junio, entonces ahora lo que está disponible es solo lo online. Es el www.censo2024.cl y Fono Censo 1525. Ya, perfecto. Así que ahí también para que las personas puedan ir teniendo en cuenta hacer este trámite de lo mejor quienes faltan, a quienes les ha llegado. Seremi, nos quedaríamos conversando porque se nos quedaron varios temas afuera, pero invitadísimo para una próxima oportunidad. Siempre economía está generando harto tema y harto que informar ahí a los auditores. Sobre todo acá en nuestra región, así que... Sobre todo acá en nuestra región. Así que es una región que produce mucho. Que produce mucho, Son así muy es. trabajólicos. Así es. Seremi, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes, que tengan excelente jornada. No, por supuesto.